Hoy se nos presenta la curación de un sordo. Interesante, ¿qué hace? O sea, fíjense que va caminando por una zona que ya se consideraba prácticamente de los gentiles, más allá de Galilea, que llamaban la Galilea de los gentiles. Dice que va atravesando la Decápolis, que eran 10 ciudades romanas. Y allí le presentan un sordo, dice que además apenas podía hablar. Aquí es bueno tener presente cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Ciertamente nosotros sabemos, ¿verdad? Para nosotros, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cierto? Así simple. Pero para el pueblo de Israel no es así. O sea, en cierto modo nosotros en nuestra fe cristiana lo hemos como simplificado. Pero hay un aspecto que para los israelitas es muy importante en ese primer mandamiento. Y es cómo inicia. O sea, no inicia como nosotros decimos, amarás, sino que inicia diciendo en hebreo, Shema Israel, que significa escucha Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Entonces el punto que quiero señalar es cómo empieza. Y es más, es una frase que ellos recitan 3 veces al día. O sea, los judíos observantes lo recitan 3 veces al día, como nosotros recitamos el Ángelus a las 6 de la mañana, a mediodía y a las 6 de la tarde. Ellos recitan esta oración: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Verdad? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, para ellos lo más importante de todo es escuchar esto, que el Señor es el único, que no hay otro, que solo Él ha actuado en favor de su pueblo, de Israel. Obviamente también en favor de nosotros, porque Él entregó a su propio Hijo por nosotros en la cruz. Pero este hombre está sordo y tiene dificultades para hablar. O sea, son 2 puntos terribles. No solo por la comunicación con la gente, sino por lo que no puede escuchar la palabra de Dios y no puede alabar a Dios con su lengua. Entonces, fíjense, Jesús, ¿qué hace? Primero lo aparta, lo pone aparte. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones en el mundo y es necesario ponernos aparte para enfocarnos en la obra de Dios, en la acción de Dios. Justamente
Fíjense que esto es lo que pasa en este mundo de hoy. Tenemos tantas distracciones que no escuchamos la voz de Dios. Necesitaríamos que el Señor nos lleve aparte. ¿Y qué hace? Dice, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Los dedos, fíjense que hay un simbolismo profundo ahí, porque los mandamientos de Dios, ¿cómo fueron escritos en las tablas? Las tablas de piedra, ¿cómo se escribían? Porque no era una tinta, no hubo ninguna tinta en esas tablas de la ley, sino que el texto dice que fueron escritos con el dedo de Dios. Después Jesús mismo va a decir en el Evangelio que ese dedo de Dios es el Espíritu Santo. Fíjense que ¿qué es lo que queda en las tablas? Las tablas quedan atravesadas. Entonces lo que ves es la luz que pasa a través de las tablas de la ley. Y así lees los textos de cada mandamiento. ¿Y qué hay en ese hueco? ¿Qué hay? No existe el vacío en la naturaleza. Entonces, ¿qué hay? Aire. Que es decir, el Espíritu Santo. Bien, entonces le metió los dedos, dice, o sea que hay una acción de Dios que entra en la vida de la persona, y con la saliva le tocó la lengua. Esta saliva es un símbolo de la palabra de Dios que nos habla. Esto es algo que se realiza en cada sacramento. Hay una acción del Espíritu y una palabra que dice el ministro. Esto simboliza la acción de la Iglesia de una manera catecumenal. En el catecumenal era la preparación para el bautismo. Dice, al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. O sea, para poder ser cristiano hay algo esencial, que es aprender a oír la voz de Dios. Porque si no escuchamos la voz de Dios, vamos a escuchar siempre las voces que vienen de afuera, del mundo, que nos apartan de Dios. Y hoy les quería compartir un texto de San Agustín que nos habla de cómo Dios actuó en su vida, cómo le fue tocando, por así decir, en cada uno de los sentidos. Él empieza con una frase de expresar cuánto se tardó en escuchar la voz de Dios. Él empieza diciendo, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Fíjense que San Agustín era un hombre muy inteligente en su época. Era un maestro de retórica. O sea, la retórica es para hablar en público, para expresarse. Pero no había querido vivir en el catolicismo porque cuando leyó la Biblia, los textos bíblicos le parecieron, se lo leen en griego, y le parecieron muy simples, muy ordinarios, comparado a los textos de los filósofos que él había leído, que eran muy elegantes, muy expresivos.
Entonces por eso él había despreciado los textos bíblicos. Pero él conoce en Milán a San Ambrosio, que tenía también mucha elocuencia, y eso es lo que empieza a tocar su corazón. Entonces él dice: tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Él describe ahí cómo él buscó en la filosofía la verdad, en todas estas cosas del mundo. Dice, y también, obviamente, después va a decir, en los placeres. Dice, y por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Se refiere a sus pecados en el que vivió en fornicación. Dice, tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas, que si no estuviesen en ti, nada serían. O sea, él se había apartado de Dios por las cosas materiales. Pero estas cosas, él reconoce, no tendrían ser, sino si Dios no se lo da a ese ser. Llamaste y aclamaste. Fíjense, esta parte es interesante. Llamaste y aclamaste, y rompiste mi sordera. Como Dios, lo primero que le toca es la sordera, de no querer oír la voz de Dios. Después dice, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. La ceguera de no ver a Dios en su vida actuando es curada por esa luz de Dios. Dice, exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora suspiro por ti. Miren qué hermoso el perfume del amor de Dios, como le llega a San Agustín. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Gustar, o sea, el gusto, saborear. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Ahora, hermanos, nosotros tuviéramos también constantemente hambre y sed de Dios, de que Él entre en nuestra vida. Dice, me tocaste y me abrazó tu paz. O sea, la paz que nos trae Dios. ¿De dónde viene esa paz? Dice San Juan Pablo II, la paz es fruto de la reconciliación. El Señor nos ha reconciliado con el Padre en el sacramento de la penitencia. Y así hemos experimentado la paz. Por eso el cristiano tiene la paz dentro y puede transmitir paz. El cristiano no exige la paz. No le exige porque ya la tiene, porque le ha sido dada la paz. Se puede dar la paz. Es lo que hacemos al darnos el saludo de paz. No es un saludo de paz en realidad, es dar la paz. Es distinto, porque tú tienes paz dentro y la transmites. Fíjense que esto es algo espiritual, porque no es que tú puedas ver la paz, no. Sin embargo, puedes transmitir paz a las personas que te rodean. Ese es un misterio. Hay cosas que no vemos y ahí están. Y es lo que Dios nos da a nuestra vida.
Vamos pues ahora a continuar alabando, bendiciendo, dando gracias a Dios por su bondad.